intención de compartir con ustedes una narrativa que prácticamente es producto de mi experiencia, de mis trabajos de investigación y por supuesto lo que ha sido mi interacción con los estudiantes a lo largo de los años, que al igual que ustedes, quizás algunos más, algunos menos, pero que siempre ha sido el trabajo con los estudiantes y con los propios colegas del instituto y por supuesto con los profesores del colegio y los mismos estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. Entonces vamos a empezar por escuchar un tema que yo espero que a ustedes les guste, a otros quizá les recuerde algunas cosas, algunas evocaciones y ahorita comentamos por qué. ¿Se acuerdan de la melodía? Bien, la melodía, ahorita vamos a pasar a ver esta parte, les ruego que no se distraigan con eso, porque les quiero comentar una cosa. La melodía hace referencia a, obviamente, una situación de abandono y una situación de expectativa. La melodía prácticamente habla de eso. Por supuesto habla de un poco, no tanto de desamor como de la necesidad de tener que seguir comunicados, la necesidad de tener que hacer un recorrido que resulta difícil por la soledad, por la angustia que implica estar regresando, dice él, hasta tu puerta y por favor no la cierres. Un poco es también hacer referencia cuando al final de nuestra práctica académica, al final de un semestre, al final de un momento de trabajo institucional y de interacción con los estudiantes, por alguna razón o por muchas razones las cuentas nunca salen como quisiéramos, ¿no? Los problemas con los alumnos ya en la vida cotidiana resultan duros, los desacuerdos, el no compartir el punto de vista que uno esté ejerciendo en el criterio de que nos toca evaluar y calificar respecto a alguien que se siente mal calificado, mal evaluado, etc. En fin, o nuestra molestia porque creemos que alguien se está pasando de listo y pues no está entregando cuentas claras y sin embargo quieren buenas calificaciones, en fin, nada de lo que les diga a ustedes les es ajeno. Y más bien me refiero ya al final del camino, lo que queda, ¿no? Y en ocasiones queda esta sensación de vacío, de abandono, y sin embargo la expectativa de tener que volver porque no nos queda otro camino, ¿no? Al final, a pesar de que nos dice la canción, hay esta situación de abandono, hay también la esperanza de que al final se va a regresar y entonces se espera tener la puerta abierta para continuar. Yo diría que a veces el vínculo con el estudiante tiene que ver con esto, con esta puerta que tiene que estar abierta y con este camino que aunque pueda ser difícil y pueda ser complicado, pues tiene que estar ahí abierto en el momento que se necesite. Ahora, lo que yo pienso es, se los voy a decir a partir de un ejemplo y de un trabajo que yo hago con mis estudiantes. A mí me toca dar una materia que se llama Métodos de Investigación Cualitativos. Y prácticamente estamos centrados con los estudiantes en términos de entender qué es la ciencia, algo que no es nada sencillo para jóvenes estudiantes, y luego de eso tener que hacer algún trabajo que parezca por lo menos científico y que tenga algún rigor académico. Y casi siempre inicio con un ejercicio que ustedes van a ver aquí, ¿no? Y entonces el ejercicio consiste en lo siguiente: les entrego una hoja y les digo, a ver señores, vamos a trabajar sobre lo siguiente. Y les pongo un problema, y el problema es así como lo ven ustedes.
El asunto, como ven ustedes, se trata de un trabajo de predicción que a partir de los elementos que tiene, pues tiene que decirnos alguno de estos escenarios en términos de hipótesis acerca de lo que va a suceder. Bueno, ¿qué sucede normalmente cuando hacemos este tipo de ejercicios? La verdad es que resulta muy mal. Por los años, por lo menos durante mucho tiempo, me resultó muy mal. Y me resultaba muy mal porque había una serie de problemas que a mí me costaba muchísimo trabajo detectar y de entender qué sucedía con mis estudiantes, sobre todo en este terreno. El tipo de cosas que yo encontré fue lo siguiente. Bueno, por supuesto, ninguno de ellos me dijo que acabaría odiando a su madre, ¿no? El chaval sería como un poco mal visto, ¿no? El asunto. Alguien me decía que no, pues que los dispositivos Mac con clases, sin clases, etcétera, pues siempre los iba a adorar, ¿no? Y que la clase, pues la verdad es que la clase era lo de menos, ¿no? A nadie le importaba. Pero ¿qué problemas teníamos? Primero, el primer problema que enfrentábamos es que nos decían los estudiantes, lo cierto es que falta información específica del contexto que en ese momento obviamente no estaba dado y por lo tanto a los alumnos les costaba trabajo decir cuál iba a ser el escenario efectivo. Segundo, las categorías que estaban involucradas en este análisis tenían que ver con el concepto de problema, ya desde una perspectiva académica, el concepto de explicación, de predicción, de factibilidad y de algo que en términos muy concretos es en lo que consiste enseñar metodología a un alumno. Desde mi perspectiva es enseñarle cuáles son las reglas de la evidencia con las cuales se construye el conocimiento científico. Digamos que esto era una parte del problema para que ellos pudieran darme una respuesta más o menos acertada. Lo que al final yo entendí, y que era lo que estaba en la raíz de todo esto, es que gran parte de mi problema para enseñar estos métodos de investigación cualitativos o cualquier otra disciplina científica tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos en un mundo intelectual o una realidad epistémica, es decir, reconocimiento, que evidentemente en ella no están los estudiantes. Es decir, nosotros vemos el mundo de un modo por el tipo de formación que hemos tenido, una formación disciplinaria. Las disciplinas hacen eso, ¿no? Disciplinan la mente de los individuos y el alumno está en este trabajo de socialización de una disciplina. ¿Todos ustedes imparten clases en la licenciatura? ¿En bachillerato también? Ok. El problema es exactamente el mismo. Tenemos que socializar a nuestros estudiantes con una disciplina, o si me permiten decirlo, con una herencia cognitiva que no esté en la mente del individuo. Si estuviera en la mente del individuo, pues no tendríamos ningún tipo de trabajo, obviamente, ¿no? Entonces, como tenemos que hacer esta socialización y tenemos que integrar al estudiante a una herencia de conocimiento que además no le pertenece y que él tiene que repensar, el profesor, como ya tiene esta formación, le habla desde el discurso del que ya está formado en ello. Y entonces el estudiante viene con los rebotes, entiende, no entiende, le cuesta trabajo, en fin, todas las situaciones que ustedes puedan imaginar. El problema era este: en un mundo estaba parado yo, o estoy parado yo, en otro mundo mis estudiantes. El asunto es, ¿cómo hago para que el estudiante se meta en mi mundo? ¿Y cómo hago yo para meterme en el mundo del estudiante? ¿No? Es, si me permiten fijar el problema en esos términos. Ahora bien, yo creo que pasado este primer trago de que no lograba yo entender en dónde estaba yo parado con ellos y por qué siempre me resultaba tan frustrante, y en realidad se trataba de este largo y sinuoso camino para mí más que para los estudiantes, logré entender dos cosas que son las que quiero comentar con ustedes. Primero, que desde una perspectiva estrictamente académica, mi trabajo tenía que consistir en que el alumno pasara de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, por decirlo en estos términos, si me permiten hasta un poco pedantes. El proyecto epistémico del estudiante sería ese: pasar de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, punto, no más. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que el estudiante se socialice a una herencia cognitiva y es con ella con la que tiene que trabajar. Entonces, esta es una parte del problema y es hacia donde yo tenía que avanzar. Segundo, me di cuenta que era prácticamente imposible que mi estudiante pasara de este estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento si el estudiante no mejoraba la relación consigo mismo. Es decir, hay una relación estrictamente subjetiva, hay un trabajo estrictamente afectivo, interno,
que el estudiante lleva a cabo, emocional en muchísimos sentidos. Nuestros estudiantes son altamente emocionales, apasionados por supuesto, pero que ambos coinciden, ambos se interactúan, pero que no es lo mismo. Entonces, esta parte me interesa que pudiéramos comprenderla muy bien, porque gran parte de las confusiones que por lo menos en mi mente yo tenía era no poder escindir estos dos campos. Y entonces me dije, a ver, Jaime, tenemos que escindir estas dos partes. Y vamos a tratar la primera parte. Dije, bueno, si mi trabajo tiene que ver con este asunto de que el estudiante pase de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, vamos a aclarar de qué se trata el tipo de praxis formativa que yo tengo que hacer. Y entonces, lo que yo encontré es lo siguiente. Primero, que en un contexto de praxis formativa, es decir, de acciones que llevamos a cabo para que los estudiantes aprendan cosas, lo podía yo definir, digamos, en dos líneas muy concretas. Primero, se trataba de que yo ayudara a los estudiantes a abrirse a una realidad disciplinaria, insisto, a una realidad que ellos de origen no la pueden tener, por eso están estudiando una carrera, por eso van a cursar una carrera. Pero la segunda parte del trabajo, que es también muy compleja, es cómo hacemos la apertura de la persona hacia la realidad. Me explico. Por un lado es, ¿cómo hago yo para que esta disciplina pueda ser por lo menos accesible al estudiante? Pero por otro lado, ¿cómo hago para que el estudiante se abra a esta disciplina? No sé si el planteamiento en esas dimensiones son claras, ¿no? Este sentido de tenemos que hacer aperturas en ambos casos, pero una compete al campo de conocimiento y la otra compete al sujeto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esta parte avance? Bueno, junto con estas cosas encontré algo que también para mí fue sumamente clarificador y consiste en la siguiente. Primero, como estamos hablando de estudiante, no me voy a referir aquí al docente, aunque ustedes lo van a deducir en muchos sentidos. Primero había que precisar cuál era el sentido estrictamente del aprendizaje, pero decir en su naturaleza específica qué es. Ojo, no de qué depende, sino estrictamente qué es, por lo menos el aprendizaje que se lleva a cabo en las aulas, que es al que nos estamos refiriendo, o al menos al que nos importa en principio. Y yo encontré que el aprendizaje es el resultado de la interacción entre lo que por una parte enseñamos al alumno, pero por otro lado las ideas y los conceptos que el alumno posee y que el alumno porta. Digamos, esta idea de que el alumno llega con la mente en blanco y nos va a escuchar, etc. Todo eso lo tenemos bastante superado, pero hay algo con lo que se trabaja poco y que cuesta muchísimo trabajo transformar. Que le cuesta trabajo transformar al alumno porque es un trabajo personal, y que por otro lado el docente lo que hace es allegar elementos para que el alumno pueda superar ese estado de conocimiento del que veníamos hablando. Entonces, les voy a rogar que no pierdan de vista esto, las propias ideas o los conceptos que el alumno tiene, más el trabajo del docente. Dentro de lo que han sido las aportaciones en los últimos años acerca de cómo tienen que enseñarse las ciencias, pudimos descubrir o encontramos que era factible organizar el trabajo de los aprendizajes de los estudiantes sobre la base de tres categorías que distinguen a las disciplinas académicas o las disciplinas científicas, por decirlo de modo más concreto. Y son tres, y por eso le puse ahí las tres R's que distinguen a nuestras disciplinas, que son tres categorías específicas: la razón, la racionalidad y el realismo. Razón se refiere a la facultad de los seres humanos para alcanzar el conocimiento universal y particular, sí, pero que tiene que seguir reglas. Es decir, uno no desarrolla razonamiento solo por el hecho de convocarlos en la libre asociación de ideas que hacemos. Hay una lógica y un rigor académico que seguimos, ¿no? Una racionalidad que expresa las dimensiones con que se construye el conocimiento científico. Y realismo significa que las teorías científicas nos dan un conjunto de proposiciones verdaderas acerca de cómo es el mundo, las evidencias y la capacidad de las teorías para solucionar problemas. Lo sepan ustedes o no lo sepan ustedes, si lo saben qué mejor, y si no, esto es lo que está en juego. Cuando ustedes están trabajando con estudiantes, en realidad estamos haciendo lo posible para que el estudiante de un modo u otro aprenda a pararse en estos tres ejes y sobre esa base vaya desarrollando sus aprendizajes. Insisto, es mejor tener conciencia de esto
que llegar a ello después de un trabajo deductivo que lleva mucho tiempo, porque entonces significa que tenemos que recomponer el trabajo de cómo lo venimos haciendo. ¿De qué hablamos específicamente cuando hablamos de esto? Bueno, de estos ejes básicamente. Si ustedes me tuvieran que decir, bueno, y en síntesis, ¿de qué se trataría el aprendizaje de los estudiantes de una disciplina académica, toda vez que ya hemos visto con sus ideas previas, etcétera, etcétera, y todo el antecedente que ya di? Yo diría que se trata de una cosa muy concreta y que por eso me interesa mencionar a las comunidades académicas en un sentido más amplio. Y es que nosotros hemos descubierto que prácticamente el trabajo de aprendizaje de una disciplina por parte de un alumno se parece de modo extraordinario al trabajo que realizan las comunidades y las instituciones dedicadas en sentido estricto a la investigación. ¿A qué me refiero? Si ustedes me dicen, a ver Jaime, ¿tu trabajo como investigador en qué consiste? Yo les diría, mi trabajo es muy sencillo. Significa que compro y vendo ideas, punto. Compro y vendo ideas, punto. Cuando estoy formulando una hipótesis, cuando estoy haciendo una propuesta de un pensamiento académico, cuando estoy desarrollando una teoría, etcétera, estoy en realidad vendiendo una idea que espero que genere consenso, una idea que espero que tenga aceptación, una idea que espero que se difunda, etcétera, etcétera. Cuando trabajamos con los alumnos, y les ruego que solamente por una actividad didáctica metafórica, y solamente por eso me lo acepten en estos términos de mercadotecnia, digo que vendemos y compramos ideas. Con el alumno pasa exactamente lo mismo. Lo que le estamos diciendo al alumno es, mira, aquí hay una idea nueva que a mí me gustaría que incorporaras y que sobre la base de esa idea que estás incorporando aprendieras a ver el mundo de otro modo. Y cuando me refiero a mundo es que aprendas a trabajar con los fenómenos, que tienes que habértelas para poder dominar ese mundo, pero desde esta perspectiva, desde la que yo te estoy brindando. Las ciencias se parecen a los lentes que nos ponemos para ver el mundo de cierta forma, ¿no? Platicando con los estudiantes siempre les decía, y les ponía el ejemplo, donde vemos los segundos pisos del periférico, un ingeniero va a observar cierto tipo de cosas, un arquitecto observará cierto tipo de cosas, nosotros como transeúntes observaremos unas, como conductores, etcétera, etcétera. Entonces, las disciplinas lo que nos dan es eso, es un modo de ver y de entender el mundo, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con un estudiante, lo que hacemos es eso, le brindamos un modo de entender y comprender el mundo y algo muy importante, de interactuar con él. Y entonces, nosotros empezamos a trabajar en 4 elementos que me parecen sustantivos. Uno, que es el fundamento conceptual de las disciplinas. Siempre tenemos una gran preocupación por decir, a ver, concepto de sociología, ¿qué significa la sociología? La sociología es la teoría, etcétera, etcétera. En fin, toda disciplina tiene un fundamento teórico, abstracto, que para nosotros es esencial que el estudiante posea. Tiene una lógica desde la cual se van estructurando los conocimientos con que el estudiante y con que la disciplina nos manejamos, y llámese lógica deductiva, lógica inductiva, y la parte que es fundamental y sin la cual no hay avance en la ciencia, que es la crítica. Y este concepto también les pido que lo tengan muy en mente, porque actualmente es fashion, actualmente es moda decir que los estudiantes sean críticos. Pero ¿qué significa ser crítico? Sobre todo en esta perspectiva. Bueno, vamos a llegar a eso. La propuesta actualmente de varios colegas es que sobre la base de estas dimensiones que nos da la racionalidad de la ciencia y cómo se construye el conocimiento científico, es posible guiar la construcción del conocimiento de los estudiantes. No quiere decir que haya una paridad de uno a uno entre lo que hace una comunidad en conjunto y lo que hace un estudiante en lo particular. Caminan por caminos diferentes, valga la expresión, pero lo que sí es un hecho es que el tipo de producto intelectual tiene acciones muy parecidas. Finalmente estamos hablando de humanos y finalmente estamos hablando de cerebros y de marcos cognitivos que son con los que se va haciendo esto, ¿no? En mi experiencia, y solamente me remito a ella, he encontrado algunos problemas por los cuales a mis estudiantes les cuesta muchísimo trabajo poder abrirse a este conocimiento del que hablábamos, es decir, a la realidad de la disciplina. Y por otro lado, ¿por qué esta disciplina les es tan difícil para que ellos se compenetren en ellas? Y el primer problema que yo he encontrado, quizás el más grave, es que nuestros estudiantes no saben hacer lectura, no saben leer. La lectura siempre lo que busca es, y sobre esa base se construye el aprendizaje, es la construcción del sentido. Si no hay sentido,
en lo que se está leyendo simplemente no se avanza. Entonces, el punto aquí es cómo están leyendo nuestros estudiantes que no logran establecer sentidos integrales completos que nos ayuden a poder estructurar de modo mucho más amplio el contenido intelectual, y sobre todo si este sentido no logra darse, el estudiante ¿con qué se queda? Bueno, pues muchas veces se queda con fragmentos, pero se queda sin nada. ¿Cuál sería aquí el problema para los estudiantes? ¿O cuál es normalmente el problema? Que como de entrada no distinguen un sentido que pudiéramos llamar tan elemental, tan evidente de un párrafo, si no son capaces de decodificarlo, menos aún, y este es el problema más grave que enfrentamos cuando tenemos que construir evidencias de aprendizaje con ellos, menos aún son capaces de construirlos. Y como no son capaces de construirlos, el camino más fácil siempre será el copy and paste. Entonces, la lectura, por supuesto, tiene sus reglas. Y la lectura, fíjense ustedes, como acto cognoscitivo, es de las cosas más apasionantes que hay, porque funciona, insisto, igual que funciona nuestra racionalidad científica. ¿Cómo funciona? Proponemos una idea, proponemos una hipótesis, sobre esa hipótesis hacemos una explicación, y si la idea es fructífera o la explicación es buena, continuamos aplicándola en diferentes puntos. ¿Esto cómo sucede en términos de la lectura? Pues es muy interesante, porque ustedes van a ver, cualquier texto que enfrenten debe traer un título. ¿Qué pasa cuando una carta o cuando algo no trae un título? Nos quedamos sin el primer elemento que pudiera darnos algún sentido. Si yo les paso a ustedes un documento, una experiencia de mi vida diaria y que diga mi vida triste del día lunes, y con eso, que es el título del escrito, pues ustedes ya tienen un primer sentido desde el cual van a empezar a estructurar toda la información que está dada en el texto. Bueno, pero funciona exactamente igual con lo que hacemos en el mundo académico. Necesitamos una primera idea a partir del cual vamos dándole sentido a ese mundo fenoménico que nos rodea. Luego, ¿qué sucede? Que con los elementos internos de los fenómenos o de lo que vamos descubriendo, vamos viendo si se refuerza esa idea principal o no se refuerza. Es decir, una hipótesis que se confirma gracias a sus partes, y luego las partes que nos ayudan a reformular esa hipótesis. Insisto, esto es prácticamente la racionalidad científica con la que nos movemos, y que es lo que en sentido estricto le pedimos al estudiante. Integra el sentido, desarróllalo así, y es prácticamente decirles, propon hipótesis de sentido. ¿Qué es proponer hipótesis de sentido? Dime qué dice el autor, punto. Segundo punto, la crítica. El trabajo de la crítica tiene dos momentos que son esenciales. Un momento de análisis y otro momento de formulación de juicio. Si falta alguna de estas dos condiciones, no estaríamos hablando de crítica. Es decir, si nada más analizamos, estamos haciendo eso, análisis. ¿Qué le faltaría para hacer crítica? Es la formulación del juicio. Ahora veámoslo a la inversa. ¿Qué pasa si yo nada más les digo, pues mi juicio es tal cosa, mi conclusión? Y uno dice, no, espérate, te estás yendo sin pagar. ¿A dónde está el análisis? ¿A dónde está el análisis? Normalmente lo que sucede con muchos de nuestros estudiantes es que se van por la parte de la formulación del juicio, sin antes haber hecho todo el trabajo previo del análisis. Y entonces uno tendría que decirle a sus estudiantes, oye, mira, a ver, vamos a entendernos. Te estoy pidiendo que revises uno o dos autores, uno o dos textos, uno o dos párrafos, pero analízalos. Son dos únicamente. Y una vez que los hayas analizado y que me digas cómo se sustenta la idea de este autor, etcétera, etcétera, solo hasta ese momento te voy a agradecer que me des tu punto de vista. Pero primero nos aseguramos que hay el dominio cognoscitivo de esas ideas con las que nos interesa que el estudiante trabaje. Pero fíjense ustedes el problema que venimos trayendo. Entonces, estudiantes que saben leer o que leen mal, estudiantes que critican poco o que critican mal, o que les falta el fundamento serio de la crítica, difícilmente van a llegar a una situación seria de construcción de evidencias de aprendizaje, que por lo menos se sustenten estos dos elementos. Uno, que haya lectura, y dos, que haya crítica. Un aprendizaje sin estos elementos seguramente carecerá de un fundamento serio. Bueno, esta parte cuesta muchísimo trabajo con los estudiantes. No digo que sea imposible, simplemente digo que habría que empezar por trabajar con estas herramientas que son esenciales y que son transversales en todo el trabajo que hacemos. Bueno, hay docentes, y aquí quisiera yo ser muy enfático y muy claro, porque esto por lo menos a mí me ha dado resultado. Uno puede caerle muy mal a los estudiantes si uno los confronta o uno los desafía. Y entonces, bueno, sí, yo reconozco que he tenido problemas muy serios por desafiar a mis estudiantes,
O a veces incluso, y tengo que confesarlo en esos términos, algo que se parece como a exhibirlos, pero que en realidad no se trata de una burla, como el hecho de confrontarlos, como el hecho de decir, ah, es tu mejor esfuerzo, bueno, pues si es tu mejor esfuerzo ahí lo dejamos y punto, ¿no? Pues ya me quedó claro que solo hasta ahí llegas. Un estudiante está con una profunda necesidad de afirmación y con una profunda necesidad de reto. ¿Por qué? Porque si el estudiante que corresponde a una etapa de adolescente, que ustedes lo saben mejor que yo, algo lo pone mal, es el problema de la autoridad. ¿Por qué me tiene que decir a mí? Yo sé quién es para que yo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quienes tengan hijos o tengan estudiantes adolescentes saben que el problema de la autoridad es un problema muy serio, en fin. Pero el desafío es otra cosa. El desafío lo tendríamos que en términos de probar, de decir, ok, yo te creo, el punto es, demuéstrame, ¿no? Recuerdo también el caso de un estudiante que él tenía problemas de adicción, o tiene problemas de adicción muy serios, y igual tuvo que hacer una exposición, y la exposición fue horrenda, y no por su problema de adicción, fue horrenda porque la estructuración de las ideas que presentaba era absolutamente pésima, y era terrible. Le dije igual, hijo, pues lo siento, o sea, esto no da para más, ahí la dejamos, no pasa nada. No, es que sí, le decía, mira, a mí ya me quedó clarísimo, hasta aquí llegas, punto, hasta tu principio de suficiencia, hasta aquí me da, no das para más, hijo, ahí la dejamos, no pasa nada. Igual el mismo rollo, hasta ahora has podido vivir sin eso, no te va a suceder nada, al final vas a pasar, o sea, no sucede nada. Va de nuevo, vuelta a la historia. Claro, el chaval se preparó, hizo una exposición, cosa interesante, con pocos problemas de adicción. Una cosa que a mí me sorprendió mucho, con pocos problemas de adicción. Entonces el chaval, desde que se para, ¡pum!, vámonos. Con la idea perfectamente estructurada, perfectamente... ¿Qué hizo? Se puso a leer en serio, se puso a hacer esto que le habíamos pedido. ¿Había evidencia de aprendizaje? Sí, por supuesto. ¿Qué hacía falta? Esta dimensión subjetiva que yo hacía referencia hace rato, donde decía, ¿cómo hacemos para mejorar la relación del estudiante consigo mismo? Y es que a veces el estudiante no sabe qué es capaz de hacer, porque nadie se ha tomado la molestia, y vamos cerrando el asunto, de dos cosas, o de enseñarle, o de desafiarlo, punto. Y es algo que tendríamos que hacer de modo constante, de modo efectivo, porque esto, creo yo, que ayuda de modo personal, sin tener que invadir estos ámbitos, ¿no? La otra, que a mí me parece que es sumamente complicada y que es sumamente grave, y es la responsabilidad. ¿A qué me refiero? A que nuestros estudiantes debieran entender, y yo creo que nosotros en primera persona, que si hay evidencia de aprendizaje, que si hay crítica, que si hay lectura, tenemos consecuencias. Pero que si no hago nada de esto, es decir, si no hago la tarea, también hay consecuencias. El problema es que vivimos un mundo y en muchas cosas donde no pasa nada. El estudiante hace una pésima exposición y luego no pasó nada. Y sus compañeros hicieron otras pésimas exposiciones. ¿Y qué pasó? No pasó nada. El docente dice, en su checklist, expusiste así, sí, punto, vámonos. No, pero espérate, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? A nadie le importa qué pasó. Entonces, por eso los estudiantes también llegan a la idea de que la docencia y el aula es un simulacro. ¿Por qué? Porque no pasa nada, no sucede nada. Yo lo que les digo es, a ver, señores, si en un salón de clases no hay aprendizaje, habrá todo, menos aprendizaje. Podemos socializar muy bien, podemos cotorrear muy bien, tenemos los cuates que tenemos, todo eso muy bien. Sí, pero nuestro negocio se llama aprendizaje, y si no hay aprendizaje, no hay nada. Y entonces el problema que estamos es en la responsabilidad. ¿Qué pasa con los alumnos que simplemente no hacen? Lo que no sabemos es por qué no hacen, si es porque no quieren o porque no pueden. Y esa es la gran interrogante en la cual tendremos que estar parados. ¿Qué problemas enfrentamos? Primero, la lucha contra la inocencia y el infantilismo, es decir, no sabía o no es divertido. ¿Qué pasa aquí? Normalmente confronto muchas cosas en las cuales hacemos ciertos acuerdos para integrar ciertas cosas y la respuesta como, no, es que yo no supe, no, es que yo no me enteré, no, es que como yo nada más vengo una vez, pues nunca supe, no, es que yo estoy sin no sé qué, sin no sé cuánto, en fin, sí, es que yo no estaba, a mí no me avisaron, como no tengo, en fin, o sea, es decir, no sabía, o bien, pues es que no lo entiendo, ¿no? Cuando dice no lo entiendo, entiéndase, no es divertido, y lo que no es divertido es frustrante. Y un problema que sí creo que es muy grave en los tiempos que vivimos es que hay poca tolerancia a la frustración. Si el estudiante no aprende a trabajar con la frustración que le genera el no entender, y si además no se compensa con la alegría de aprender poco, pero aprender, pues entonces el asunto acaba en un desastre.
pero casi siempre al final termina en estas ideas de no entiendo o no es divertido, punto, ¿no? Entonces, las enfermedades de nuestro tiempo se llama así, ¿no? Se llama inocencia o es infantilismo. Bueno, ese es un cáncer con el que tenemos que trabajar todo el tiempo. Segundo, citar la fuente o pagar el costo por usar un conocimiento que no es mío. Este es un asunto interesante porque nuestros alumnos en la cultura de corte y pegado, como no entienden esta lógica del trabajo intelectual, a donde yo analizo y doy mi punto de vista, pero solamente hasta que analicé, como no hay ese trabajo, entonces siempre lo más fácil del mundo va a ser cortar, pegar y darlo como mío. Cortar, pegar y darlo como mío. En la academia hay una regla de oro y es: el que usa el conocimiento de otro tiene que pagar por usarlo. ¿Y cuál es el costo? Citarlo, punto. Ahora, pongo aquí lista de checado versus cerrar la cuenta. ¿A qué me refiero? Es la diferencia entre el docente que tiene que valorar si al término de la experiencia de aprendizaje el estudiante efectivamente pasó de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, o simplemente se queda en la parte superficial del trabajo, y es: ¿me entregaste la lectura 1? Sí. ¿Asististe tus 5 veces? Sí. ¿Me entregaste no sé qué, no sé cuánto? Sí. Ah, palomita. Punto. Vámonos. O sea, en realidad cuando hacemos este checklist, estamos valorando si el estudiante pasó de un estado de conocimiento a otro. Las más de las veces no, porque esta parte fenoménica ha sustituido el trabajo de fondo, que sería eso. Para ver si en efecto el estudiante pasó de un estado de menor conocimiento a otro, claro, condición necesaria es que me entregue el trabajo. Sí, pero la otra es meterse al análisis de eso que nos entregaron y ver si efectivamente pasó de una cosa a otra. El asunto, lo que me quiero decir es una condición necesaria que entreguen las evidencias, sí, pero no es suficiente. Lo que le da el carácter de suficiencia es meterse a ver si en efecto se dio esa curva de aprendizaje en la que estábamos esperando vernos reflejados. Si no es así, bueno, pues gran parte de los problemas tienen que ver con esto, y por eso el estudiante siente que todo es como un simulacro, porque le entregaste esto y aquello, sí. Ah, oiga, profesor, no estoy de acuerdo con la calificación. ¿Por qué? Porque yo sí entregué mis 3 cosas. Entregué. Ah, no, pues está bien. O sea, si el asunto es eso, estamos en la onda checklist. Pero yo digo, no se trata de checklist, se trata de cerrar la cuenta. Y cerrar la cuenta es: ¿cuál era la expectativa de aprendizaje y qué es lo que logramos en términos de aprendizaje? Y entre la expectativa y lo logrado, claro, va todo este trabajo de interacción y de fondo con los estudiantes, ¿no? Y quiero cerrar con 2 ideas que me parecen fundamentales. Una, dice Marco Aurelio, tiene 2 frases que para mí son maravillosas. Dice: los seres humanos están hechos para los seres humanos, edúcalos o padécelos. Lo cierto es que, independientemente de que el alumno haga todo eso que decimos o no lo haga, en un sentido normativo, la obligación es hacer que lo haga. Independientemente de que haya no sé cuántos problemas, sí, pero la obligación moral es esa. Si luego quieren discutimos por qué. Y por último, dice también este estoico, este filósofo estoico, Marco Aurelio, dice: si el hombre es malo es porque no conoce el bien. Y yo, este pensamiento me gusta porque lo que quiero decir es: si tenemos estudiantes que hacen su trabajo mal, es porque no les hemos enseñado a hacerlo bien. Y vamos al otro caso: si a un hombre, después de que le hemos enseñado lo que es el bien, sigue haciendo el mal, es que entonces es malvado. Pero ya no hay inocencia, ¿sí? Ya no hay exculpación. Con el estudiante sería lo mismo. Si después de que nuestros estudiantes han sido formados en estas experiencias académicas, que son con las que se mueve el mundo en el cual estamos trabajando y para los cuales están preparándose ellos, si después de que ellos han dominado esto y ellos deciden no hacerlo, entonces yo diría: pues sí, en efecto, ese sería un mal estudiante. Y por eso creo que es un largo y sinuoso camino, y mi deseo final para con ustedes es, bueno, que superemos con ellos este largo y sinuoso camino de ser estudiantes. Con esto cierro. Muchas gracias.